Bien, entonces ya está grabándose y vamos a empezar. Entonces me habían preguntado sobre un problema de fluidos. Aquí ya lo tengo. Déjame copiarlo. Tengo aquí. Un momento. Papel. Ahí está. Entonces este es este problema que hay que calcular la fuerza que actúa sobre la base semiesférica. Es un cilindro, pero en el fondo tiene una curvatura que es como una semisfera, ¿no? Entonces hay que calcular la fuerza que ejerce el fluido. Han estado viendo fluidos con Adriano, ¿no? Sí, Bien. ¿Y revisaron algo sobre esto? ¿O lo vemos, lo revisamos? pues ya, la ecuación fundamental de la hidrostática, Ajá. pero la implicación que tiene que sea un volumen, esa figura tridimensional, no bajito. Ok, entonces voy a ir revisándolo y pues a ver qué tanto han visto. Porque también con este Adrián, no he revisado bien qué han estado viendo. Pero más que resolver ese problema, déjenme plantear las cosas de esta manera y me van ustedes diciendo también. Y así voy sabiendo qué tanto han avanzado o qué tanto han visto esto, ¿sí? Por otro lado. Entonces consideremos que tenemos un fluido, ¿no? Entonces en un fluido eh, la presión cambia con la profundidad, ¿no? Entonces aquí tenemos nuestro fluido de densidad ρ. Entonces voy a llamar esta el eje Y, la dirección vertical, y pues sabemos que está en presencia de G. De hecho, esa es la razón por la cual la presión cambia, ¿no? De hecho, lo habíamos visto con el gas en la presión atmosférica. Vimos que la presión decrece exponencialmente. Pero ¿qué pasa en un fluido, en un líquido? Perdón. Un fluido puede ser un gas o un líquido. En un líquido, la densidad es constante. Sí, esa es una propiedad importante. Entonces, en un líquido, creo que también alguna vez lo revisamos. En un líquido, ρ es constante. ¿Sí? O sea, más o menos, ¿no? Podemos poner de manera aproximada que es constante. Y eso significa que no lo podemos comprimir. ¿Sí? Eso significa que es incompresible. Y es constante en el sentido de que no depende de la presión, es decir, por más que lo queramos, ejerzamos una presión sobre él, pues no depende de la presión, ¿sí? O sea, es una constante, pero en el sentido de que la densidad no depende de la presión, o sea, no depende de P, ¿sí? O sea, esto no. Claro, sí puede depender de la temperatura porque se puede dilatar, ¿sí? Entonces sí se dilata, pero un líquido es muy difícil comprimirlo. Eso significa que ρ es constante. Eh, o los cambios en la presión respecto del volumen es prácticamente cero, ¿sí? Eso tiene que ver con el coeficiente de compresibilidad que también habíamos visto. Pero eh, ahorita consideramos eso, que el líquido es, en un líquido, ρ es constante y ya conocemos nuestra ecuación fundamental de la hidrostática.
de la hidrostática y que nos dice que eh, pues la derivada de la presión o cómo cambia la presión con la altura es menos ρ por G, ¿sí? Si ρ es constante, esto me lleva a que la presión es lineal con la altura, ¿sí? O sea, lo puedo escribir como menos ρ G por Y más una presión inicial que puedo tomar en una altura de referencia, ¿sí? Aquí tenemos un signo negativo, si consideramos la dirección positiva hacia arriba. Pero cuando trabajamos con líquidos, lo más conveniente a veces es trabajar con la profundidad, ¿sí? Entonces, Y es positivo hacia arriba, o a veces usamos la letra H, ¿sí? Pero es lo mismo. Vamos a poner Y, ¿sí? Y esa la tomamos positivo hacia abajo, es lo más común. Entonces, la presión depende de y es P0 si consideramos, por ejemplo, aquí nuestro origen, aquí hay una presión, pues si fuera la atmósfera, fuera el aire, sería la presión atmosférica o una presión P0 en general, ¿no? Podría, por ejemplo, ser otro fluido que está encima. Entonces vamos a poner una P0, que pues si es el aire, pues es la presión atmosférica. Entonces la presión es P0 más rho Gy, ¿sí? Esa es la ecuación que deben de conocer así de a fuerzas, ¿sí? Eh, Aumenta con la profundidad, ¿sí? Que es lo que sabemos, que seguramente han escuchado, ¿no? Y que sentimos cuando nos nos sumergimos en un fluido. Entonces, la presión depende de la profundidad. Entonces, ¿qué pasa con la fuerza que se ejerce sobre, pues, un área, ¿sí? Entonces, en un área, aquí consideramos pues, un área, un delta A, vamos a ponerle un diferencial de área, pues hay una presión, ¿sí? Debido a ese fluido. Entonces, la fuerza que se ejerce sobre ese pedacito de área, le podemos llamar una diferencial de fuerza, pues va a ser eh, la presión, ¿sí? Que pues en general va a depender, si estamos en ese fluido, en ese líquido, pues la presión depende de Y, ¿sí? De la profundidad. O sea, aquí tengan en cuenta que la presión es constante a cierta profundidad, ¿sí? O sea, serían como isóbaras, ¿no? Planos isóbaros, es decir, a misma presión, son a la misma altura. Déjenme quitar eso para que no estorbe. Entonces, la fuerza sobre ese pedacito de área sería, pues, la presión, sería una diferencial de fuerza, sería una fuerza pequeñita actuando sobre ese diferencial de área, y sería la presión por el área, ¿sí? Eh, bueno, aquí le puse de delta A. Le puedo seguir poniendo con deltas. Delta área, y entonces este sería una delta F, ¿sí? O sea, ¿y esto por qué? Pues porque la presión es fuerza por unidad de área, ¿sí? O sea, la presión es fuerza en general por unidad de área. Entonces, la fuerza, pues es la presión por el área. Pero aquí la presión, como cambia, ¿sí? Dependiendo de Y, pues me tengo que fijar en un pedacito pequeño, porque pues la presión cambia con la profundidad en Y. Entonces, cuando las cosas cambian, dependiendo de la posición o de otras cosas, pues nos fijamos en pedacitos. Uy, ya se me desconectó la pantalla. Déjenme volverla a conectar. Ahí está. ¿De acuerdo? Ay, todavía no ven la pantalla, ¿verdad? Todavía.
Se puso borrosita, profesor. Ah, sí, exacto. Ya, ¿verdad? Sí, pilla. Ok, gracias. Y entonces esa es la regla, ¿sí? Entonces, vamos a ver algunos ejemplos, ¿sí? Entonces, un ejemplo es, pues, ver sí, aquí tenemos el fluido, entonces voy a poner aquí pues, una pared, es el ejemplo que podemos poner, entonces, podríamos calcular la fuerza que actúa sobre esa pared, ¿sí? Y aquí hay un fluido, ¿no? Por simplicidad, podemos suponer que el fluido está aquí así y contenido en todo eso, ¿sí? Entonces nos preguntamos cuál es la fuerza que actúa sobre esa pared. Les voy a poner aquí la pared de este lado para no encimar tanto las figuras. Entonces, la fuerza que actúa, pues ya vimos que es una diferencial de fuerza, que es eh, la presión que depende de Y por la diferencial de área, ¿sí? Sobre un pedacito aquí. Aquí noten que la presión solamente depende de Y, ¿sí? De la altura Y, de la profundidad, perdón, Y. Entonces, lo que tenemos que hacer es, a final de cuentas, es integrar, ¿sí? Para encontrar la fuerza. ¿Cuál sería la fuerza total sobre esta pared? Pues la fuerza sería integrar, ¿sí? De la presión en Y por la diferencial de área. Le voy a poner así, en esta integral le voy a poner el área de esa pared, de ese rectángulo, ¿sí? Que tiene una cierta longitud B y una altura L. Entonces, lo que hay que hacer es, pues, integrar, ¿sí? Pero hay que hacer una integración aprovechando las simetrías, ¿sí? Entonces, en este caso, como la presión solamente depende de la altura, aquí lo conveniente es agarrar este pedacito de área, ¿sí? Que está a una altura, a una profundidad, pues Y. Ese sería Y. Entonces, ¿cuál es esta diferencial de área? ¿Cuánto sería esa diferencial de área? Pues tiene ancho B, ¿sí? Y tiene, eh, bueno, tiene largo, el largo B, ¿sí? Y el ancho, ¿cuál sería? Pues este pedacito que vamos a llamar, pues el diferencial en Y, o delta Y, vamos a ponerle ya del diferencial en Y. Entonces la diferencial de área sería B por delta Y, ¿de acuerdo? Entonces esta fuerza, pues sería la integral, pues sobre esa área de la presión que depende de Y por la diferencial de área que es B por dy. Y entonces tengo finalmente que esa fuerza, voy a poner acá, que es la integral en el área de la presión que depende de Y, B de Y, ¿sí? Esa es la fuerza resultante sobre toda esa pared, sobre todo ese rectángulo. ¿Y qué es lo que aprovechamos? Que la simetría, que es un rectángulo, y eso nos permitió hallar el área, la diferencial de área, ¿sí? Entonces esto lo puedo escribir de la siguiente manera. Fíjense que ya la integración es sobre Y nada más.
Entonces, la integración ya nada más es en una variable de y, ¿sí? Entonces, este tipo de problemas a veces, eh, no a veces, sino que en realidad son integrales de área, de volumen, etcétera, pero en física tenemos que aprovechar las simetrías, ¿sí? Y tratar de esas integrales, que pueden ser complicadas, puede ser una integral de área, pues llevarla a una integral en una sola variable, que es lo que hicimos, aprovechando las simetrías, ¿sí? Entonces, esto lo puedo escribir de la siguiente manera. Puedo sacar la B, ¿sí? Que es el largo de la pared. Déjenme copiarlo. Lo voy a pegar aquí. Y ahí tenemos eso. Entonces, déjenme continuar. Entonces, es el largo de esa pared, ¿sí? Que es B por la integral. Sí, y ahora ya en vez de poner el área, ya hago la integral, ¿sí? Bueno, ya pongo los límites reales, ¿sí? ¿De dónde a dónde sería esa integración? Estoy integrando en Y, entonces ¿de dónde a dónde sería? ¿De dónde a dónde integro? Desde la profundidad, bueno, de hecho, es que de hecho desde la profundidad cero hasta la profundidad de Y, ¿no? A L, porque es todo el rectángulo. Ah, sí, es del rectángulo, ¿cierto? L. Ajá. Entonces es de 0, ¿no? Porque ya puse mi origen hasta arriba, ¿sí? Y estoy tomando positivo hacia abajo, que es lo común cuando trabajamos con líquidos, ¿sí? Porque están en presencia de G y la presión aumenta con la profundidad, es lo más común, ¿sí? Es trabajar de esa manera. Entonces es de 0 a L, ¿sí? Ahora, fíjense, voy a hacer esto. Entonces la fuerza es B, ¿sí? Que es el ancho de ese rectángulo, es este lado, ¿sí? Y L es el largo de ese rectángulo. Entonces voy a multiplicar por L y me va a salir el área, ¿sí? Entonces B por L, pero tengo que dividir entre L, ¿sí? 1 entre L, de 0 a L, de la presión como función de Y, ¿sí? Y esto a final de cuentas, la fuerza es B por L, es el área de ese rectángulo, ¿sí? Toda esta es A es igual a B por L, ¿sí? Entonces, B por L es el área y esta cantidad, ¿cómo le ponemos? O sea, es la presión. O sea, tiene unidades de presión porque fuerza es área por presión. O sea, si se dan cuenta, la fuerza resultante sobre esa pared, o sea, uno ingenuamente podría decir, podría uno pensar, pues la fuerza resultante, la fuerza total, que actúa, ¿sí? Aquí hay una fuerza que actúa sobre esa pared debido al líquido, a la presión del líquido. Uno ingenuamente a lo mejor pensaría que es el área, ¿sí? De ese rectángulo por la presión. ¿Pero qué presión? Porque la presión depende de Y, ¿sí? Pero estoy llegando a algo parecido. O sea, la fuerza es el área por algo que tiene dimensiones de presión, porque aquí tengo la diferencial en Y, entre L se me cancela las unidades, las dimensiones de longitud, y me quedan solamente de presión. ¿Cómo le pondremos esto? Roberto. Como el problema de la presa, ¿no? Que lo que tratamos de demostrar es eso, cómo varía esa fuerza y cómo colocarla como si fuese neta, ¿no? Y para eso hacemos la Ujú. integral, precisamente lo que hacemos con el Este programa es, que... sí, esta es la fuerza resultante. Esa es la fuerza de todo líquido sobre esa pared.
¿sí? Siempre que tenemos un conjunto de fuerzas, hay dos preguntas importantes. ¿Cuál es la fuerza resultante y cuál es la torca resultante de ese conjunto de fuerzas? Aquí tenemos un conjunto continuo de fuerzas, porque en cada punto de, de esta pared, pues actúa la fuerza, o sea, la fuerza en cada punto, la presión actúa en todos los puntos de esa área. Entonces es un conjunto infinito, digamos, de fuerzas que actúan sobre esa pared debido a la presión. Por eso tenemos que integrar, ¿sí? Pero a final de cuentas, esa es la fuerza resultante. Piénsenlo también físicamente. Esa es la fuerza resultante. Y ahorita estoy encontrando esta relación que es B, el área, por esta cantidad, y esa cantidad es la presión promedio, ¿sí? Los promedios, hay diferentes maneras de denotarlos, pero una manera es con unos paréntesis triangulares. Esto de acá es, o sea, no estoy haciendo la integral, simplemente la estoy definiendo. Eso es el promedio, ¿sí? Si ustedes, esto es en general, si ustedes tienen una función de X, el promedio de esa función, los promedios los calculamos en intervalos, ¿sí? Déjenme hacer un dibujo. Entonces, si tenemos una función f de x y queremos saber su promedio, pues su promedio se toma diferentes valores en un intervalo, ¿sí? Intervalo de A a B, ¿sí? La función pues toma todos estos valores, pero el promedio, así se define, de esa función, pues es dividirlo entre el intervalo, es decir, b menos a, por la integral de a a b de esa función en x. Ese es el promedio, ¿sí? Y eso está acá, es esto de aquí. ¿Cuál es el intervalo en este caso? Pues la longitud de ese rectángulo, y esta integral, pues es la integración de la presión como función de y, ¿sí? No estoy haciendo, ahorita hacemos la integral, o sea, lo hacemos, no hay mayor problema. P de y es rho g y, pero quisiera que también vieran esta parte, pues matemática, pero también física, ¿sí? Fíjense que la fuerza es el área por la presión promedio, ¿sí? Muy adecuada, ¿no? O sea, la fuerza es área por presión, pero como la presión cambia, pues en este caso la fuerza resultante va a ser el área por la presión. Entonces vamos a calcularla. Entonces ya nos hacemos el cálculo, el promedio de la presión pues es 1 entre L, esto que tenemos acá, por la integral de 0 a L de rho g y, de y, ¿sí? Y esto pues se puede integrar, ¿sí? Eh, ya no lo voy a hacer para que lo completen ustedes en esa tarea. Entonces van a encontrar que la presión promedio es rho g L sobre 2. Fíjense, si nosotros tenemos una función que está cambiando, ¿sí? En X, en algún punto alcanza el promedio. Este promedio es a final de cuentas esto que tenemos acá, pero lo alcanza en algún punto, no sabemos en cuál, pero precisamente calculando el promedio podemos encontrar. Aquí hay un punto que podemos llamar, no sé, XP, donde esa función es el promedio. Es como el teorema del valor medio, pero en su versión integral, ¿sí? El teorema del valor medio me dice que si ustedes tienen una función en un intervalo, la pendiente en algún punto, como si tabuláramos, entonces es la versión integral del valor medio, ¿sí?
teorema del valor medio me dice que si ustedes tienen una función, igual en un intervalo, y si es continua y todo eso, pues la pendiente la iguala, o sea, podemos unir estos dos puntos. No es que creo que me conviene escribir esa función así, mejor algo así. Entonces, en un intervalo, en este intervalo tenemos este punto, trazamos una recta entre esos dos puntos, tenemos esa pendiente, pero esta pendiente se alcanza en algún punto de esta función, en algún punto intermedio, ¿sí? Entonces, imagínense, aquí va la pendiente, 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 así, en cada punto, pero hay uno en donde la pendiente es igual a esta recta, ¿sí? Que si vemos aquí en esta figura, más o menos sería por acá, ¿no? Eso es el teorema del valor medio, así de manera intuitiva, ¿sí? Bueno, entonces ese es el promedio. Entonces vean que el promedio se alcanza a la mitad, ¿sí? Entonces la fuerza resultante se alcanza, es el área por la presión promedio que se alcanza en el punto medio. No significa que allí actúe la fuerza, ¿sí? Entonces, les repito lo que les dije. Cuando tenemos un conjunto de fuerzas, hay dos cosas importantes, la fuerza resultante y la torca resultante. La torca resultante es la fuerza, no siempre, pero eh, para los casos que tenemos aquí, que trabajamos aquí en la Olimpiada, por lo general la torca va a ser la fuerza resultante por una distancia, ¿sí? Y esa distancia le llamamos brazo de palanca, etcétera, que es como el problema de la tarea, como bien dice Roberto. Entonces vamos a regresar ahora sí al problema este de acá. Ese era como algo inicial. Entonces pensemos, lo voy a hacer de la siguiente manera. Entonces pensemos en un cascarón. Bueno, un semicascarón así. Bueno, esa es como una parábola. Algo así. Entonces, en cada punto, y está en un fluido, pues, de hecho puede ser el aire también, ¿sí? Pero pensemos que está en un fluido, y entonces actúa una presión en cada punto. La presión siempre, bueno, la presión no es un vector, pero la fuerza debido a esa presión sí es un vector, es decir, si en cada punto actúa una fuerza, ¿sí? Voy a poner una diferencial de fuerza en cada punto. Y actúa de manera perpendicular sobre ese semicascarón, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la fuerza resultante? Entonces está sumergido, ¿sí? En un fluido. Y vamos a pensar aquí para que la fuerza que está actuando aquí afuera no se me cancele con una de aquí adentro. Vamos a pensarlo de la siguiente manera. Pues que hay una presión aquí adentro, ¿sí? No sé si han escuchado hablar de los eh, hemisferios de Mandenburgo. ¿Sí es Mandenburgo? Sí. Sí. Que es, que son los que unieron, ¿no? Y hacían un vacío adentro, eh, los unían y hacían un vacío adentro de tal manera que era muy difícil separarlos, ¿no? Esto en la atmósfera, ¿no? Y fue la evidencia, fue una manera de mostrar que tenemos el aire, ¿no? Que la atmósfera ejerce presión, porque se hacía un vacío adentro y los unían esos dos casquetes, ¿sí? Aquí tenemos otro casquete,
se unían, hacían un vacío adentro y era muy difícil separarlos, ¿no? Por la presión del aire. Se los unían y hacían un vacío y, bueno, la presión los juntaba. Entonces vamos a hacer ese ejercicio, ¿sí? Entonces pensemos en el cascarón, solamente en este de acá, para simplificar las cosas. Entonces aquí adentro de ese medio cascarón hay una presión que es aproximadamente cero, pero vamos a suponer que hay una presión aquí interior, ¿sí? Y aquí afuera hay una presión exterior. Entonces la fuerza, debido a esa diferencia de presiones, actúa en cada punto, ¿sí? Entonces, aquí lo que tenemos que aprovechar es las simetrías, como les digo. Entonces, noten que siempre tenemos, si tenemos esta diferencial de fuerza en este punto, pues tenemos una simétrica acá. ¿Sí? Entonces, pues esas dos fuerzas, si se dan cuenta, las componentes, así como lo estoy dibujando, el cascarón, las componentes verticales se me cancelan y solamente queda en la dirección horizontal. Entonces tengo esta fuerza, esta de acá y esta de acá, cuyas por simetría, ¿no? O sea, encuentro la simétrica a ¿sí? Que está aquí abajito. Entonces, por simetría, sus componentes verticales se me cancelan y solamente me queda en la dirección horizontal, ¿sí? Por eso se unen, ¿sí? Por eso los dos casquetes se unen y la fuerza resultante de toda la presión o esa diferencia de presiones va en esta dirección, ¿sí? Esta es la fuerza, le voy a poner resultante, así es. Pues vamos a ver la geometría, ¿no? Entonces ya tenemos planteado el problema y siempre pues hay que ver cómo ponemos las cosas. Entonces tenemos aquí que poner pues unos ejes. Entonces este eje, el otro eje, digo, la línea va a ser esta, en la que va la fuerza. Bueno, ahí imaginen que se va con la fuerza, es paralela a la fuerza. Lo voy a dibujar mejor así. Esa es la diferencial de fuerza y tiene su simétrico, ¿sí? Que sería este de acá. Entonces tenemos este de aquí, ¿sí? Entonces vamos a llamar este ángulo teta, ¿sí? Y vean qué simetría tiene. Es una simetría alrededor del eje vertical, del eje horizontal, perdón, de este eje. ¿De acuerdo? O sea, esa simetría, o sea, puedo ver esta fuerza, este de aquí, y puedo ver en todo un anillo alrededor de ese eje, ¿sí? Alrededor de este anillo, bueno, en todo ese anillo, que es alrededor de ese eje horizontal, todas las fuerzas van en la misma dirección y todas las direcciones en el plano, en un plano así, se me cancelan. Y la fuerza resultante es en la dirección horizontal. ¿Sí lo ven? Sí, sí. Bien, gracias. Entonces, ese anillo es el importante. Se lo voy a poner aquí así. Ese anillo sería algo, a ver, déjeme ver si me sale la figurita. Así. Y luego pues se va del otro lado, ¿sí?
Entonces voy a sumar, ¿sí? Y sumar es integrar. Voy a sumar todas esas fuerzas o diferenciales de fuerzas en todo ese anillo. ¿Sí? Aquí están, aquí están, aquí están. Luego del otro lado, y todas suman de manera horizontal. Entonces vamos viendo, ¿no? Entonces esa es la idea. Entonces aquí tenemos que poner también esos ejes. Entonces tenemos este eje que es el horizontal, este que es el vertical. Si este es el ángulo teta, aquí tenemos este que es esta fuerza, esta de aquí, es esta de acá. Entonces, este está así, este de acá es, este de aquí es teta, y por lo tanto, este es teta, ¿sí? Entonces, la fuerza resultante, ¿cuánto sería? Bueno, ese diferencial de fuerza resultante. Lo voy a poner aquí abajo. Entonces, df resultante, ¿cuánto sería? Pues solamente quedan las componentes horizontales, ¿no? Que es 2 veces, las componentes son coseno de teta, 2 veces coseno de teta, y hay que ver cómo va a ser. Me voy a regresar aquí. La diferencial de fuerza, esta, pues es como habíamos visto, es la presión por la diferencial de área, ¿sí? Pero en este caso tenemos una presión exterior y una presión interior, entonces lo podemos poner como delta P, ¿sí? Y esta delta P sería, pues, la presión para ver los signos. La presión exterior sería mayor que la interior, ¿sí? Si pensamos en los casquetes que están en presencia del aire. De hecho, esto también se hace con una burbuja de aire, ¿sí? Si en una burbuja de aire hay una diferencia de presiones, que es la ley de Laplace, que aquí creo que también la podemos ahorita hasta deducir. Pero bueno, vamos a poner esa diferencia de presiones, que sería la presión exterior menos la presión interior, ¿sí? Pero eso, pues, a final de cuentas, bueno, algo que vamos a considerar aquí es que la presión es la misma, ¿sí? En este caso no depende de la altura. Suponemos que ese cascarón es pequeño comparado con la diferencia de alturas que podría haber, ¿sí? Entonces esta delta P es una constante. O sea, esa delta P es la misma aquí en todos los puntos, ¿sí? Estoy olvidándome del caso anterior donde la presión dependía de la altura, ¿sí? Para no complicar las cosas. ¿Qué es lo que sucede físicamente también? Si estos casquetes son pequeños comparados con una profundidad de tal manera que no haya la presión en este punto, pues sea muy parecida a la presión en este punto, ¿sí? Que no haya un cambio de presiones debido a la profundidad o la altura. Entonces, esto es lo que voy a considerar, que esa delta P es constante. Entonces, tenemos que la diferencial de fuerza es delta P por diferencial de área, ¿sí? Entonces, ya vamos completando las cosas. Entonces, la diferencial de fuerza resultante, que es esta de aquí, es 2 veces coseno de teta por la diferencial de esta fuerza, ¿sí? Que sería delta P por diferencial de área. Y ya nada más se integra, ¿sí? Entonces, vean cómo fuimos desarrollando el problema. Primero tienes que escribir tu diferencial de fuerza, después un análisis de fuerzas, ¿sí? Vimos que las componentes verticales se me cancelan, solamente me queda la componente horizontal y es esta de acá. Y ya llegamos ahí. Esa es la parte, yo creo que la parte más complicada, ¿ves? ¿Sí? Porque ya ahorita ya nada más es integrar, ¿sí? Delta P es una constante, el ángulo pues va a variar, ese es el que vamos a variar. Y dA es el que tenemos que encontrar. Bueno, todo es parte del problema, ¿sí? No quiero decir que llegar aquí ha sido lo más complicado. Todavía nos falta encontrar DA, ¿sí? Entonces, ¿cuál
¿cuál diferencial de área vamos a escoger? Pues la que dijimos, ¿no? Este anillo. ¿De acuerdo? Entonces, pensando ya que esa va a ser el área, ¿sí? La fuerza resultante pues va a ser sumar todos esos anillos en todo ese medio cascarón, ¿sí? Entonces nos faltan dos tareas, encontrar dA, ¿sí? Y después pues integrar. Entonces primero tenemos que encontrar dA y luego ya la fuerza resultante pues va a ser la integral de 2 veces de la diferencial de la fuerza resultante, que es la integral de 2 veces coseno de teta delta P por delta A. Y En siempre, términos de teta, ¿no? sí, la diferencial de área, ¿no? Dices. Sí, profesor, pues para poder integrar, ¿no? Sí, exacto, exacto. Es lo que iba a decir. La dA tiene que estar en términos de teta, porque mi teta es la variable de integración, ¿sí? Porque este eje es el que tengo que estar moviendo para hacer la suma de todos esos anillos, ¿sí? Entonces, ¿quién va a ser dA? Pues la diferencial de este anillo. O sea, es un anillo de radio, este de aquí. Le voy a poner R. RC no, ¿no, profesor? Entonces, la diferencial de área, ese R, este R, es R, y vamos a suponer que este cascarón tiene un radio R mayúscula. Entonces, R minúscula va a ser R seno de teta. ¿Y la diferencial de área cuánto es? Creo que alguien ya por aquí puso algo. Un arco diferencial, exacto. Entonces, más que un arco, en este caso es un anillo. Es un anillo, ¿sí? Entonces, ese anillo tiene un anillo diferencial. ¿Cuál es esa área? Pues es como un círculo, ¿no? Pero de cierto ancho. Entonces sería, pues déjeme ponerlo aquí. Entonces ese anillo es algo así. O sea, este es el ancho, ¿sí? Entonces el anillo va algo así. No sería 2pi el radio seno de teta pero también de nuevo por el radio, pero por el de teta. Exacto, ¿no? Entonces este ancho de acá, ¿sí? Que es el ancho de ese anillo, este de acá, o sea, tiene un cierto ancho, pues ya aquí hice el dibujo, ¿sí? Hice la figura. Este es el ángulo de teta, este de aquí, ese es de teta, un diferencial de teta, de tal manera que este lado sería R de teta, ese ancho de este anillo, ¿sí? Y ya, pues la diferencial de área, pues es un anillo que es, eh, pues su longitud, que es 2πr, por el ancho, que sería R de teta, ¿sí? Y pues ya vimos que R minúscula es esto de acá, entonces ya el área es 2πr, con este R me queda R cuadrada, seno de teta,
de teta. Y ahí está nuestra diferencial de área. ¿Sí? Que vean, es un anillo, 2πr, por el ancho que es r seno de teta de teta. Y ese ya lo sustituimos acá, en nuestra expresión de la fuerza resultante. Entonces vamos a ponerlo. La fuerza resultante sería, y ahora sí ya podemos poner los límites de integración. Va a ser 2 veces, fíjense que aquí tengo 2 y aquí tengo 2. Entonces voy a simplificar. Me queda 4pi, es una constante. R es constante y me queda r cuadrada, este de acá. Y finalmente me queda la integración en los ángulos, que es seno de teta. Y luego tengo coseno de teta. Ah, y me falta delta P, ¿no? Que es la diferencia de presiones, que también estoy considerando que es constante. Y me queda ya finalmente la integración seno de teta, que está acá, y luego coseno de teta, ¿de dónde a dónde? Pues este teta va de aquí, de 0, y para agarrar todo el anillo, ¿no? Este es el ángulo teta, entonces va de 0, y para abarcar todo el anillo va de 0 a pi medios. ¿De acuerdo? Y esto es 4pi r cuadrada. Fíjense que 4pi r cuadrada es el área de la esfera, ¿no? De la Ah, superficie completa. de completa. Pero aquí nos va a salir otro término en esta integración. Delta P, y luego esta integral, ¿cuánto nos da? ¿Ya la hicieron? ¿Cuánto nos da? Pues es un cambio de variable sencillo, ¿no? U Ujú, y du ujú, sería U seno de teta y du coseno de teta, ¿no? Diferencial. exacto. Fíjense que como la derivada de seno es coseno, ya apareció aquí. Entonces, eh, sería la integral de u, donde u es coseno de teta. Entonces sería, si lo van adivinando, sería seno cuadrado. O sea, lo podemos ir completando, ¿no? Porque la derivada de seno es coseno. Entonces, fíjense, si ponemos seno de teta y luego cuadrado, ¿sí? Seno cuadrado, la derivada me da 2 veces seno de teta por la derivada de seno, que es coseno de teta, que es lo que tengo, pero no tengo el 2, entonces tengo que dividir entre 2. Y eso de 0 a pi medios, ¿sí? Entonces, ¿se dan cuenta? Esta es la integral, seno cuadrado de teta, o hasta coseno, también se puede con coseno cuadrado de teta, pero ahí habría que poner un signo, ¿sí? Y esto nos da finalmente 4pi r cuadrada delta p, y esto es un medio, seno, seno cuadrado, bueno, seno de pi medios es 1 al cuadrado, 1, y en 0 es 0, entonces me queda 1. Entonces la fuerza resultante me quedó como pi r cuadrada sobre 2, no, ¿verdad? 2 veces. Me queda 2 pi r cuadrada delta p. ¿De acuerdo? A ver, déjenme pensarlo. Profesor, pero Sí. ahora extrapolando esto a nuestro problema de fluidos, ahora como el meollo del asunto recae en que como la presión varía directamente por la altura, ahí podemos, ese mismo ángulo teta también determina la variación de la altura.
y por lo tanto de la presión, ¿no? Que es ahí donde entra el diferencial de presión que usted puso, ¿no? Este de aquí. Ajá, si usted traza un radio desde ahí donde está el otro radiecito, pero justo hacia abajo, Ajá. perpendicular, y luego otro radio con un ángulo teta por ahí en medio entre esos dos Rs, entre esos dos Sí, radios. aquí lo que tendríamos que hacer es tomar el anillo, este de acá, pero mm, tú dices que aquí la presión va a depender de Y, ¿no? Ajá, precisamente, y intrínsecamente del ángulo teta. Ajá, exacto. Pues podrías hacerlo. Vamos viendo. Fíjate que lo que estamos integrando es la integral eh, de la presión por la diferencial de área, y la diferencial de área va a ser lo mismo, que va a ser 2pi r cuadrada, este r de aquí. Solo quiero ver la idea de cómo va a quedar con la dependencia en Y. O sea, en vez de tener delta P, como ahorita hicimos, que era una constante, ahora vas a tener una dependencia en Y. Esta va a depender en Y, ¿sí? Y esa Y la vas a tener que meter en esa diferencial de área aquí. No me queda, ahorita, no me queda tan claro que se complique, pero siempre traten de simplificar las cosas. ¿Y cuál sería la simplificación? Pues que no depende de Y, como lo hice ahorita. ¿Sí? Dije, bueno, esa presión es la misma. Que no es tampoco decir, o sea, no es algo tan arbitrario, porque fíjense que el radio son 2 metros, ¿sí? O sea, de aquí a acá hay 2 metros. Y si fuera agua, ¿cuánto cambiaría la presión? ¿Cuánto cambiaría la presión aquí y en el fondo? Aquí en P igual a 1 y P2. O sea, Pues la ¿cuántos? resta, ¿no? De las alturas. La resta y más o menos cuánto va a ser. Pues sería de 3 hasta abajo son 5 y le restamos O sea, 2 este es aquí son 3 metros, 3 ajá. ¿sí? Con la presión aquí, esa diferencia de presiones nada más tiene que ver con estos 3 metros, ¿sí? Que es rho GY, ¿sí? Entonces, no creo que cambie mucho. O sea, esa P2 menos P1 va a ser rho G por Y, ¿sí? O sea, es eso, porque no depende, recuerden que en hidrostática no depende de la forma. La presión es la misma a cualquier profundidad, ¿sí? No depende de la forma. O sea, aquí no interviene en nada la forma, sea un cilindro o sea, en este caso, una semiesfera, no depende de la forma, ¿sí? La presión siempre es la misma a una altura dada. Entonces, esta diferencia de presiones es rho G. Entonces, rho del agua, ¿cuánto es? 1000 kilogramos sobre metro cúbico. 1000, o sea, 10 a la 3 kilogramos sobre metro cúbico, ¿no? Luego por G, ¿no? Que es 10 metros sobre segundo cuadrado. Y G, y esa Y, que ahorita estoy llamando 3 metros, esto me daría, ¿cuánto? Pues sí da algo 10 a la 4, 3 por 10 a la 4. Es esa diferencia de presiones. Mm, pascales, ¿no?
pero aquí quizá lo podemos comparar con la presión atmosférica, ¿sí? La presión atmosférica es 10 a la, ¿cuánto? A 101.300 pascales. Ajá, 10 a la 5 pascales, más o menos, ¿no? Entonces aquí tenemos de 10 a la 5 y aquí un orden de magnitud menor. Entonces una simplificación es considerar que no depende de la altura, ¿sí? Entonces la presión es constante y eso lo podemos suponer. La otra, pues es, si quieren, consideren que pues la diferencia de presiones es esto, ρ, g, y a ver qué tan complicado se hace esa integral. Ahorita no me queda tan claro, no, cómo quedaría, sí, porque se puede hacer, ¿no? Que es lo que hicimos aquí, el anillo, y como bien dice su compañero, esa diferencial de área va a depender de esa y la P depende de y ahí va a ser una integral ahí que hay que hacer. Ahorita, lo voy a hacer yo, de hecho, me gusta ese problema. Me gustó eso que ustedes mismos dicen y tienen toda la razón, pero a veces es conveniente simplificar las cosas, ¿sí? Profesor, entonces, bueno, en este caso, por ejemplo, viéndolo en la tarea, ¿no? Porque pues es de la tarea, ¿no? Entonces, por Sí. ejemplo, si al inicio, pues intuitivamente uno dijo, ah, no, pues la ecuación fundamental, ¿no? Pero luego, Ajá, pues uno llega a esa conclusión de, bueno, es una figura geométrica, entonces puede y varía la altura, ¿no? sí, Entonces, ¿cuándo podemos saber? Es que sí, es como, sí, ya sé que no hay una receta, ¿no? Pero ajá, ese criterio que usted utilizó, o sea, si nosotros lo ponemos, ¿sería válido? O sea, que nada más la tomemos como constante. sí, totalmente válido. O Eh, uno complicándose y ya con exacto, integrales de claro, superficie. ese Ay, es, eso es un punto muy importante, sobre todo aquí, siempre que o sea, no hay una receta, como bien dices, porque el problema a lo mejor está hecho así, de que tenga que hacer eso, pero si ustedes ven, y se los he comentado, creo que a algunos de ustedes se los comenté, pero creo que en privado, le contesté creo que después de una sesión que tuvimos, siempre traten de responder lo más sencillo, ¿sí? En un problema, siempre vayan por lo más sencillo. Esa es una buena táctica. A lo mejor no le dan, a lo mejor el problema era resolverle el caso complicado, pero el sencillo ya les dio puntos. Aquí en la Olimpiada es eso, ¿sí? Ustedes tienen que hacer puntos. Y de verdad, un problema no lo van a poder completar. Si ustedes completan un problema, es que pues, van a tener, eh, eh, este, van a tener un problema perfecto. Y eso en las Olimpiadas, para nuestro nivel, para nuestro estatus, de nosotros, de nuestro equipo, no sucede. Entonces, un problema siempre queda a medias, en el mejor de los casos. Entonces, ese a medias que quede lo mejor posible. Y si no hicieron el caso complicado, que a lo mejor era la respuesta, pues ya lo hicieron el caso sencillo, más fácil, con menos tiempo, y ya tienen algo, ¿sí? Eh, si ustedes hacen el problema sencillo, fíjense, una técnica podría ser, en este caso, con este problema en concreto que quedó planteado. Ok, pues primero no voy a considerar que no cambia con la altura. Ese que no cambia con la altura ya lo sé hacer y es sencillo. Si lo hacen, lo terminan bien y se siguen con el caso complicado, ¿sí? Esa es una buena técnica, ¿sí? Eh, entonces, déjenme seguir con la idea esta. Entonces, siempre traten de responder sencillo, ¿sí? Con lo que saben. No, si ustedes ven que empiezan a resolver un problema y ustedes mismos están llegando a una ecuación muy complicada, no es por ahí. Seguro que no es por ahí. Regrésense,
Recuerden que aquí también es a tiempo, entonces regrésense lo antes posible, no sigan por ese camino donde están llegando a complicaciones. O sea, si intentaron con, con la presión que depende de ella, seguro que llegaron y siguieron esto, a lo mejor se empezaron a complicar. Entonces, regrésense, considérenlo constante y a lo mejor llegan a algo. ¿Sí? Ese es un consejo que les quiero hacer. Solo déjenme revisar esto porque me parece que me está sobrando este 2. Porque, déjenme ver si lo puedo ver dónde y si me ayuda. Porque según yo, la fuerza es pi r cuadrada, que sería el área, esta de acá, de la superficie, como que el área, ¿no? Que digo, como la sombra que proyecta este cascarón. Entonces esa es pi r cuadrada. Esa área es pi r cuadrada. Y según yo, la fuerza resultante tendría que ser, pi r cuadrada por delta p. Entonces, déjeme ubicar. Ya vi dónde. ¿No sería el área de la semiesfera? No, 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 porque que eso sería este de aquí. O sea, el resultado que nos quedó es 2 pi r cuadrada, que es precisamente la mitad de la semiesfera, ¿sí? Pero no es ese, estoy mal, ¿sí? Es un tache para mí. Entonces, déjenme ubicar ese 2. A ver, déjenme regresar. Aquí es un 2, aquí metí un 2 porque consideré y ¿sí? Entonces ya consideré este de acá y este de aquí, o sea, los dos opuestos. Entonces creo que ahí estoy metiendo ese 2 de más, porque fíjense que yo estoy considerando todo ese anillo, ¿sí? Y la integración la hice de 0 a pi medios. Entonces consideré mm, mm, entonces sería, yo creo que me está sobrando este 2. Ajá, sí, sí lo ven. Fíjense, si yo meto este 2 aquí, estoy considerando este de aquí, esta fuerza de aquí y este de aquí, esos dos, ¿sí? Y si integro de 0 a pi medios, estoy, ¿Una cuarta parte? ajá, o sea, me estoy pasando por un factor de 2. Sí, no, porque cuando uno considera en el factor de diferencial de área 2pi, ya está considerando que considera todas las fuerzas alrededor del anillo, ¿no? Las dos, tanto la que de un lado como del otro. Exacto, exacto. O sea, aquí, exacto, o sea, aquí yo al poner esta diferencial de área, que es 2 pi r de teta, ya estoy considerando las dos, ¿sí? Y aquí metí las dos también en ¿sí? Entonces estoy metiendo un factor de 2 adicional, ¿sí? Espero que me esté dando a entender y que lo estén captando. Entonces este 2 no va, o sea, solo tendría que considerar, pues la que sea, esta de aquí, ¿sí? Y ya al integrar en este 2pi, pues ya estoy considerando también la de acá. O sea, me está sobrando este 2. Entonces este 2 no va, ¿sí? Está sobrando. Por eso ese 2 no va, entonces este 2 no va. Entonces este 4 se convierte en 2.
es fácil este tipo de errores, ¿no? Entonces este 2 nos sale aquí y me queda esto, ¿sí? ¿Qué es la respuesta correcta? ¿Sí? Pensémoslo, o sea, no es trivial ese resultado, ¿sí? Lo que nos dice es que la fuerza resultante es la presión, la diferencia de presión por el área, pero ¿qué área? Pues esta de acá. Y de hecho es un resultado muy general, ¿sí? Si ustedes piensan, por ejemplo, en algo como, no sé, mm, pues un pedazo de arco, así, ¿no? Y que tienen aquí agua, un líquido. Hay una fuerza resultante sobre este arco, ¿sí? En este caso, va a haber eh, va a haber dos, porque estamos aquí, o sea, lo pueden pensar así. Entonces va a haber una fuerza resultante en esta dirección y una fuerza resultante en esta dirección. Y considerando ahorita que no hay diferencia de presiones por la altura, para simplificar las cosas, entonces proyectan, ¿no? Esto va aquí tener un área, o sea, esta área, no sé, va a ser algo así. Vamos a ponerle un área a X y aquí un área a Y. Sí, esto podría ser a lo mejor un cuarto de cascarón esférico. Entonces la fuerza resultante la podemos llamar en Y, perdón, está en Y y está en X. Entonces la fuerza resultante en X, pues va a ser el área en Y por la presión que esté acá de este lado, ¿sí? Y la fuerza resultante en Y, esta era en Y, perdón, la primera era en Y. Y esta de abajo es en X. Sería el área que proyecta aquí, esa superficie, por la presión pues como estoy considerando la presión que no cambia tanto, que no cambia, sería la presión, que es constante. ¿Sí? Si ya cambiara, ahí sí, con la altura, ya ahí sí habría que calcular esa integral, puede aparecer ahí un factor. Pero esa es la idea. Bueno, esa era la pregunta que me habían hecho, pero pues recuerden que aquí en la Olimpiada y estas sesiones no son tampoco clases formales y yo quiero tratar también de resolver sus dudas y plantear varias cosas, ¿sí? Más que un tema en específico, resolver dudas y plantear los problemas y a final de cuentas así uno va, creo que así también sirve, ¿no? Para ir viendo varias cosas. Bueno, entonces vamos a retomar el último problema que estábamos haciendo. Por cierto, si quieren las notas que voy haciendo, se las puedo ir pasando, ¿eh? Y este de acá. Entonces déjenme retomarlo, sí lo quiero hacer. Entonces vamos a recordar, ¿sí? Entonces habíamos encontrado que la densidad varía con la altura, ¿no? Vamos a regresar al problema de la atmósfera. Recuerden que teníamos dos tipos de atmósfera, dos modelos, uno a temperatura constante y uno que le llamamos adiabático, pero a final de cuentas los dos cambiaban la presión y la densidad con la altura, ¿sí? Y aquí están las expresiones. Esta expresión llegamos cuando consideramos que la temperatura de la atmósfera es constante, de cero. Y pues la densidad cambia con la altura y decae exponencialmente. Y esta es la fórmula, ¿sí? Entonces
Entonces el problema que planteé era una esfera, ¿sí? Y podría ser un globo aerostático también, pero para no complicar las cosas, si quieren después podemos ver ese caso, pero para no complicar las cosas consideramos que es una esfera de densidad constante. Y por lo tanto, como tiene densidad constante, pues no aumenta su volumen ni disminuye su volumen, y su temperatura pues tampoco me interesa, ¿sí? O sea, lo que eh, tiene propiedades termodinámicas, digamos, es la atmósfera, ¿sí? Entonces es una esfera simplemente de densidad ρ0, ¿sí? Que está sumergida en en la atmósfera. Entonces tenemos la fuerza de flotación, que es ρgb, B es el volumen total de la esfera. Tenemos su peso, que es ρ0, que es la densidad de la esfera, ρ0 G por B, ¿sí? Y pues nada más, ¿sí? Y aquí hay que tener en cuenta que la densidad del fluido depende de Y, ¿sí? Y aquí en la fuerza flotante, esa es la que depende de Y, porque es la densidad de la atmósfera, en este caso del fluido, del gas, ¿sí? Entonces planteamos la ecuación dinámica, es decir, la segunda ley de Newton, que es suma de fuerzas igual a masa por aceleración. La suma de fuerzas, pues están aquí, que es ρgb, que es la fuerza de flotación, menos ρ0 G por B. Y eso es masa, la masa de la esfera, que es ρ0 por B. Y la aceleración, pero la aceleración es la segunda derivada respecto del tiempo, ¿sí? Y aquí creo que podemos usar la notación de Newton ahorita, y es que esto lo puedo escribir como y dos puntos, ¿sí? Un punto en cualquier variable, un punto arriba, significa derivada temporal. Y dos puntos, segunda derivada. Es la notación de Newton de las derivadas. Y son muy cómodas en mecánica. No es T, es Y. Ok. Bien. Entonces, esta es mi ecuación. Esta de acá. ¿Sí? Donde ρ, aquí hay que tener en cuenta, es función de Y. Entonces hay una altura donde está en equilibrio, ¿sí? Como habíamos planteado. Hay una altura en donde la fuerza de flotación iguala al peso. Si respecto de ese punto de equilibrio, de esa altura de equilibrio, se sube un poquito en la esfera, pues la fuerza resultante es hacia abajo, gana el peso, y si bajamos esa esfera, la fuerza resultante es hacia arriba, le gana ahora la fuerza de flotación, y eso me da, pues, un punto que se llama estable, ¿sí? Un punto estable es aquel en el cual si mueves el cuerpo, el sistema físico, respecto de esa posición de equilibrio, pues tiende a regresar a la posición de equilibrio. Eso es físicamente un punto estable, ¿sí? Y cuando las cosas, si tú mueves el sistema, en este caso la esfera, respecto de ese punto estable, respecto de ese punto de equilibrio, lo que va a tender a hacer, si el desplazamiento no es muy grande, va a ser un movimiento armónico simple, ¿sí? Entonces aquí va a oscilar. Si el desplazamiento es pequeño, respecto de la posición de equilibrio. Y oscila con un movimiento armónico simple, ¿sí? Con un más. Cualquier problema de oscilaciones, lo importante es calcular la frecuencia de oscilación, ¿sí?
Entonces el problema es encontrar la frecuencia de oscilación. O sea, la frecuencia de oscilación depende del sistema físico, ¿sí? Por ejemplo, para el péndulo, ¿cuánto es? O el periodo, ¿no? El periodo es, 2pi partido LG, ¿no? exacto. Para el resorte, ¿cuánto es? Pues el péndulo simple es un punto material que cuelga de una cuerda. Entonces, omega es raíz de G entre L, ¿no? O L entre G, siempre me confundo. L entre G, ¿no? No, G entre L, para que nos dé unidades, ¿no? Aquí es metro sobre segundo, cuadrado. Sí. Y para el resorte, un resorte simple, un resorte de constante K, ¿cuál es la frecuencia de oscilación? Pues raíz de K entre M, ¿no? Y diferentes sistemas tienen diferentes frecuencias. Entonces, en un problema de oscilaciones, siempre, digo, casi siempre, bueno, es una parte del problema. La frecuencia es, y yo creo que la más importante, es la frecuencia de oscilación, porque ya después ya sabemos cómo oscila, ¿sí? Con un seno o un coseno, como vieron con Carlos, ¿no? Con Elisha. Eh, y hay constantes que dependen de las condiciones iniciales, pero siempre es un seno o un coseno de omega t más una fase o una suma de senos, de seno y coseno, pero ya o sea, sabemos cuál es la cinemática del movimiento armónico simple. Y a veces bueno, en general la parte complicada suele ser encontrar la frecuencia de oscilación. Entonces vamos a encontrar la frecuencia de oscilación. Entonces nuestra ecuación es esta. Entonces, ¿cómo encontramos la frecuencia de oscilación? Pues la dejamos en la forma del armónico simple, ¿no? Que es Sí, dejar la segunda derivada solita. exacto. Entonces esto, déjeme simplificarlo ahorita. Esto me queda G por B, que lo puedo factorizar. Y luego queda ρ, que está acá, menos ρ0. El volumen se me cancela, de hecho, ¿no? Me queda G solamente. Y puedo traer esta ρ0 acá, la divido, ρ0, y esto es segunda derivada. Bueno, voy a usar la de notación de Newton, que es más cómodo, y dos puntos. Y aquí lo importante es que esta ρ depende de y. ¿De acuerdo? Entonces siempre lo que tengo que llegar, esto, ¿no? O sea, así, tras varios pasos tengo que llegar a algo del siguiente tipo. Y dos puntos más omega cuadrada por y igual a 0. Y de aquí, pues leo la frecuencia. O sea, esto lo tengo que escribir de esta manera. Y siempre en un problema de oscilaciones, digo, no, sobre todo cuando tratamos de algo que en física conocemos como oscilaciones pequeñas, que es lo que dije aquí, que si se desplaza, si hay un desplazamiento pequeño respecto de ese punto de equilibrio, pues es aproximar, ¿sí? Entonces, hay que llegar a esta expresión. Y ρ de y, pues vamos a ponerla ya, ¿no? Ρ de y es M, P0, la presión, entre RT, T0, que es la temperatura de la atmósfera, es M, P0 es la presión atmosférica en el nivel Y igual a 0, que sería la presión atmosférica, por E a la menos alfa y alfa, lo voy a escribir acá, por E a la menos alfa y donde alfa es
si me acuerdo, era G por la masa molar entre RT0. Que Entonces, asumimos es constante, ¿no? sí, todo esto es constante. Esta alfa es constante, exacto. Entonces, ¿qué sugieren hacer? Pues reemplazar, ¿no? En la original. Ujú. Claro, siempre es un buen comienzo, ¿no? Entonces, vamos a hacerlo. Entonces, de aquí tenemos y dos puntos, más, tengo G entre ρ0 y tengo ρ de Y, que es todo esto de acá. Menos ρ0. Y eso es igual a, aquí lo tengo que traer con signo negativo, ¿sí? Porque tengo aquí y dos puntos, entonces lo paso para acá con signo negativo, como está acá. Y eso es 0, ¿no? Entonces ya casi estamos. Entonces después, ¿qué sugieren hacer? O sea, obviamente no es Y, ¿verdad? Todo esto no es Y. Ah, pues toca despejar lleno con logaritmos. No, entonces lo que hay que hacer es aproximar, ¿sí? Para eso se utiliza la serie de Maclaurin del exponencial. Esa es una manera, sí, esa es una manera. Entonces fíjense, entonces vamos a ponerlo así. Todo esto de aquí es una función ¿de quién? Pues de Y, ¿sí? Y esa función de Y yo quiero aproximarla, o sea, es una función en Y complicada, no es omega cuadrada por Y, ¿verdad? Pero yo lo puedo aproximar, ¿sí? Lo puedo aproximar por un omega, le voy a poner omega 0, ¿sí? Cuadrada por Y. Quizá una constante. Recuerden que esta del oscilador armónico también, esto es cuando ponemos el punto de equilibrio en Y igual a 0, esta de acá, ¿sí? Pero también la podemos escribir como Y dos puntos más omega cuadrada Y menos un Y0 igual a 0. O sea, estas dos son equivalentes. Lo único que cambia es el origen, ¿sí? Esta está situada, el punto de equilibrio, en Y0. Y para propósitos de la frecuencia de oscilación no afecta en nada, ¿sí? Afecta en la cinemática, afecta en, pues, dónde pones tu punto de equilibrio y a lo mejor sea importante en un problema dado, pero para efectos de la frecuencia de oscilación no afecta en nada, ¿sí? Entonces, lo que vamos a encontrar más bien, en este caso, va a ser algo de este tipo, ¿sí? Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Primero vamos a encontrar la altura de equilibrio, ¿sí? O sea, cuando esto es 0. Entonces, la altura de equilibrio, entonces, la altura de equilibrio, que es esta ecuación, ¿sí? Pues es cuando esto es 0, ¿sí? El punto de equilibrio, o altura de equilibrio en este caso, es cuando esto es 0. Entonces, lo voy a copiar. ¿Sí me siguen? Entonces, es cuando la fuerza es 0. Físicamente es cuando la densidad de la esfera, la fuerza boyante, la fuerza del empuje, igual al peso, ¿sí? Entonces, cuando esto es 0,
¿sí? Recuerden que esto es fuerza, esto a final de cuentas es la fuerza boyante menos el peso. Cuando esto es cero, esto es igual a esto. Entonces, esto es cuando, y rho depende de y, ¿sí? Y es cuando rho, pues precisamente es igual a rho cero, donde rho cero es la densidad de la esfera, ¿sí? Entonces, y esta rho depende de y. Entonces, déjenme ponerlo aquí, ya lo tenemos. Cuando eso es precisamente rho cero, ¿sí? Y eso me da una altura y cero de equilibrio, ¿sí? Cuando eso es, esto me da y cero. Eso me da y cero, ¿no? Despejando, sacando logaritmo, etcétera. ¿Sí? Que lo podemos hacer, creo. Bueno, no, mejor no, porque ya no me va a dar tiempo. Y cero, ¿sí? Esto me determina y cero. Entonces, ya que tengo y cero, pues ahora sí aproximo, ¿sí? Entonces, tengo que aproximar esta función, toda esta función, alrededor de y cero, que es el punto de equilibrio. ¿Sí? O sea, porque no, es importante, porque no puedo aproximar en cualquier punto. Tengo que aproximar cerca del punto de equilibrio, ¿sí? Entonces tengo que aproximar f de x, digo f de y, alrededor de y cero, ¿sí? ¿Y cómo puedo aproximar? Fíjense que quiero una aproximación lineal. Es esto de aquí. Esta es una aproximación lineal. ¿Sí? Si yo logro una aproximación lineal, recuerden que esto es la fuerza. Para la fuerza ya voy a llegar a la frecuencia de oscilación. Esto se puede poner en términos de energía potencial también, pero ahorita lo estamos viendo con fuerza, ¿sí? Entonces, ¿cómo aproximo esa función alrededor de y0 de manera lineal? Lo vimos también. Bueno, se los Con platico. el caso especial de la serie de Taylor, ¿no saldría? Ajá, pero más bajito que la serie de Taylor. Lo vimos cuando hicimos diferenciales. ¿Se acuerdan? O sea, la diferencial me sirve para aproximar con una recta una función, una aproximación lineal. ¿Sí? Si tenemos f de y, pues df es df en dy de y. ¿Sí? Eso es la diferencial. ¿Para qué me sirve la diferencial? Pues una muy básica, muy importante, muy inmediata es aproximar linealmente. ¿Sí? Entonces, pues tú delta y, delta f, es de manera aproximada alrededor de un punto, que es lo que queremos. Pues la derivada de f respecto de y evaluada en esa y0 por delta y. Esta ya es una aproximación lineal. También lo pueden hacer con Taylor, ¿sí? Y pues solamente mantengan el término lineal. Pero esta es más cómoda, es más directa, ¿sí? Entonces ya nada más es hacer eso, ¿sí? Entonces esta función que tenemos, pues vamos a hacerlo, ¿no? Así aplicar esta formulita. Entonces me dicen que delta f es aproximadamente la derivada respecto de y en y0
por delta Y. Y delta Y, aquí delta Y, pues es precisamente Y menos Y0. ¿Sí? Entonces voy a obtener un factor que es esta derivada por Y menos Y0, que es precisamente mi ecuación de oscilador armónico. ¿Sí? Entonces ya nada más derivamos y evaluamos en Y0. Entonces vamos a hacerlo. Entonces, si es, toda esta es la función, ¿sí? Voy a abarcar todo. Entonces la derivada, ayúdenme, excepto el signo, ¿sí? El signo lo dejo ahí. Entonces la derivada va a ser G entre ρ0, ese sale como una constante, y M, este es P0 entre R, T0. La derivada solamente depende esto de Y, ¿no? La derivada de eso, ¿cuánto es? Pues menos alfa, ¿no? Menos alfa por E a la menos alfa por Y. Esto es de F respecto de Y. Porque ρ0 es constante. Bueno, el primer término que está detrás del alfa es también igual, ¿no? Este de acá. Sí, sí, sí. Es Ajá, igual a es alfa. este, es este. Esa es una constante. Y luego derivé este de acá. Y es E a la menos alfa Y por menos alfa. Sí, sí. No, de hecho, creo que no sé, no me acuerdo muy bien, pero creo que ese término era alfa o alfa entre G o algo así, no estoy muy seguro. No, alfa es una constante. Y es esta de acá. Que es precisamente, a lo mejor lo que me estás diciendo, que es este de acá. Excepto por un factor de G. O sea, G es este de aquí. Ah, claro, ya, ya. ¿Sí? Y tenemos que evaluar en Y0. Pues esto es un valor. Pues eso no depende de Y. Tengo que evaluar en Y, entonces en Y0. Pero esto ya es un factor que no depende de Y. O sea, la dependencia en Y está aquí. Y pues ya terminamos, ¿no? Porque ahora estoy viendo que me está saliendo ahí el factor negativo. Déjenme ver. Este de aquí. Y luego lo metí acá. Es que aquí lo metí realmente. eh, Déjenme regresar a mi expresión. Era esta de aquí. Entonces era Y dos puntos menos este de acá, que es esto. Y este. No se puede hacer positivo, ¿verdad, profesor? ¿O sí? ¿Sí es posible? Sí, sí es posible. Entonces, si una fuerza, si les queda un signo negativo, ya no es oscilador armónico. ¿Sí? Ah, sí. Precisamente la de oscilador armónico es signo positivo. Y ya me quedó, ¿no? Me estaba asustando. O sea, es importante el signo. Sí, es muy importante el signo. Porque no es lo mismo eso de ahí con un signo positivo y con un signo negativo. Pero ya me quedó el signo. Y ahorita regreso al signo. Entonces, fíjense, aquí es más, ¿no? En la del oscilador armónico. Recuerden. Sí, esto de aquí es la ley de Hooke, ¿no? Que es Y dos puntos igual a menos omega cuadrada por Y. Y esta es la ley de Hooke. Esta es la aceleración y esta es la fuerza que es proporcional a Y, con un signo negativo. Esa es una fuerza de restitución. Entonces sí me quedó el signo, ¿no? Porque aquí está menos, ¿sí? Y ese menos viene de aquí, o sea, no hice nada mal,
Ese simplemente fue de esta ecuación, de la ecuación dinámica. Esto de acá lo pasé para acá restando y es esto de aquí. Y fíjense que salió el signo como tenía que hacer, ¿sí? Entonces derivé y aquí hay un signo negativo. Entonces ya lo voy a sustituir en esta ecuación. Entonces déjenme copiarlo. Mm, en- Copiar y pegar, ¿sí? Pero esto precisamente ya lo aproximé. Esto es, ¿quién es? Pues esto de acá, ¿sí? Eso va a ser delta F, delta F, ¿sí? Que es esto de aquí, de este lado. Eso es, mm, pues, df, df en dy, s dy. ¿Alguien dejó abierto su micrófono? Even if we're just standing in the dark. Daria, te voy a silenciar. Bueno, y este es esto de acá. Esto de aquí es esto de acá. Y es, pues vamos a escribirlo para completarlo, ¿no? Entonces, vean que aquí hay un menos con este menos. Entonces va a quedar lo siguiente. Yo dos puntos, este menos, con este menos me queda más. Y me queda G entre ρ0, todo eso por M, P0 entre RT0 por alfa, E a la menos alfa Y0, todo eso por Y menos Y0, que es delta Y, y eso es igual a 0. Ahora esto de aquí se puede simplificar porque aquí está dentro el punto de equilibrio, que es este de aquí. Es decir, aquí, esto de acá, se dan cuenta, este de aquí, todo esto de aquí, es ρ0, que sería esto de acá con esto de acá. Entonces sería y dos puntos más g entre ρ0, todo eso por, entonces tenemos que este con este, eso es esto, y es ρ0, pero el alfa me queda, alfa por y menos y0. Y ya se simplificó. Entonces, ¿quién es omega? ¿Quién es la frecuencia de oscilación? Ya tengo la ecuación de oscilador armónico, donde omega, ¿quién es? Omega cuadrada, siempre lo calculamos. Comparamos con esta de acá. Bueno, aquí en la ρ0, fíjense que se me canceló. Entonces, ¿quién es la frecuencia de oscilación? G por alfa. Bueno, raíz de Exacto, G. bueno, omega cuadrada sería G por alfa. Y omega sería raíz de G alfa. Ahí les dejo que revisen a ver si da las unidades. Este alfa, recuerden que es esto de acá. Entonces fíjense que queda con un G cuadrada M R entre T0. Pues, pues si lo hicimos todo bien,
quedó eso. Bueno, ¿sí vieron cómo se puede hacer? Bueno, cómo se puede calcular Rápidamente, sí tiene que quedar en las mismas unidades porque, de hecho, el exponencial alfa tiene que tener unidades de 1 entre metro y si se multiplica, Exacto. 1 entre metro. Ajá, exacto. Sí, sí queda. y sí, 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 sí sí. queda. Sí, tienes razón. Palomita. ¿Sí? Entonces, ¿qué hay que hacer para un problema? Este es un problema que tenía las dos partes. Tenía la parte, si se acuerdan, pues veníamos de analizar la atmósfera, ¿no? Bueno, ver que ρ depende de y. Es un problema muy completo porque tenía su parte de termodinámica y después llegamos a algo de mecánica, que es oscilaciones. Esto se puede generalizar. Hay dos maneras cuando tratamos de encontrar oscilaciones, y es con fuerzas, como lo hicimos ahorita, y otra es con potenciales. Ven que la fuerza, que es esta de acá, o sea, a final de cuentas esta es la fuerza, ¿sí? Que es esto de acá. Pues es una función de y. Y al ser una función de y podemos calcular su energía potencial, ¿sí? Recuerden que hay una relación entre la fuerza es menos la derivada de la energía. Pues podemos integrar, si tenemos la fuerza que depende de y, pues du en dy, esa es la fuerza, y podemos integrar para encontrar la energía potencial. Los mínimos de la energía potencial son puntos estables y es donde podemos encontrar oscilaciones armónicas. Entonces déjenme nada más completar esta idea. Entonces la energía, pues la vamos a encontrar como menos la integral de la fuerza en y. Sí, un caso es el peso, ¿no? El peso, la fuerza es mg. Bueno, hay un menos, ¿no? Como el peso lo definimos como menos mg en la dirección j, pues la energía potencial es menos la integral de menos mg de y esto es menos con menos, más mg por y, más una constante que es u0, ¿sí? Esa es la energía potencial del peso, que es la que seguro conocen, ¿no? mg por y más u0. Algo se podría hacer aquí, con esta fuerza. La integración sería integrar en y, esta de aquí. Integrar en y encontrar la energía potencial. Esa energía potencial se puede ver que tiene un mínimo y alrededor de ese mínimo se pueden encontrar las oscilaciones. Déjenme regresar a lo del signo, esto de acá, ya para terminar. Esto del signo, este de aquí, o sea, es importante. O sea, no todas las fuerzas, o sea, una fuerza pueden encontrar una fuerza que sea lineal con la posición, pero con un signo positivo. Entonces, en ese caso, ya la fuerza ya no es restitutiva, ya no te lleva al punto de equilibrio, sino al contrario, te saca del punto de equilibrio, ¿sí? O sea, esto es diferente de y dos puntos igual a más, pues una constante, voy a llamarle mm, una, una gama de y, más gamma y. O sea, su solución no es seno y coseno, porque si ustedes intentan que y sea una constante coseno de gamma t, pues la derivada temporal, que sería y punto, me saca un menos a seno de gamma t por gamma, y luego y dos puntos sería menos, ¿sí? Menos a gamma cuadrada
coseno de gamma t, y esto de aquí es menos gamma cuadrada, y este de a coseno de gamma t, pues es y, pero pues tengo el signo negativo. Entonces el signo positivo, este no es esta función, y lo pueden intentar con seno, y tampoco les va a dar una solución de esta ecuación. Sí es solución de esta ecuación con un signo, pero no de esta. Pero podemos forzar esta que sea de este tipo, ¿no? ¿Cómo forzaríamos que fuera de ese tipo? Multiplicando por -1. Exacto. Pero fíjate que aquí está el cuadrado. Entonces, ¿cómo lo haríamos? Poniéndolo imaginario. Exacto, ¿no? Entonces, el i cuadrada es -1, ¿no? Entonces, esta de acá, déjenme limpiar todo esto. Esta la puedo forzar que sea y dos puntos igual a menos y gamma cuadrada por y. ¿Y cuáles van a ser sus soluciones? Y de t, pues a coseno, pues igual que acá, ¿no? Pero, pues tengo y omega, ¿sí? ¿Sí? Entonces esta sí es solución de esta. O sea, es como un oscilador armónico con un argumento complejo, pero como es un coseno que tiene un argumento complejo. ¿A exponencial lo transformamos al exponencial? Exacto, son exponenciales, son cosenos hiperbólicos y senos hiperbólicos. Y los cosenos hiperbólicos y senos hiperbólicos no oscilan, sino que crecen, ¿sí? Por Y muy eso, rápido, ¿no? Muy, muy, muy muy rápido, ¿no? rápido, por eso este tipo de ecuaciones, o sea, una fuerza que te saca de algún punto, y esa fuerza es lineal con la posición, te saca muy rápido. Pues estas funciones no oscilan. Entonces, esto no oscila. Pero es parecido, o sea, usa la misma función que es coseno, pero de un argumento complejo, que en general, pues son senos y cosenos hiperbólicos. ¿Sí? Eso te saca, este... Del plano imaginario, ¿no? Del plano complejo. No, no, sigue siendo, esto sí, de hecho, esto es real, todo esto es real, porque lo podemos poner en términos de exponenciales, ¿sí? Más bien los senos son los que están dados en términos de cosenos, en términos de exponenciales complejas, ¿sí? Recuerden que si tenemos la identidad de Euler, que es I x, esto es coseno de x más i seno de x, y el a la menos ix es coseno de x menos i seno de x. Entonces coseno de x es, pues, creo que es el más fácil el seno, ¿no? No, sí, coseno. Sí, coseno de x es igual a, si la sumo, me queda e a la ix más e a la menos ix entre 2. O sea, el coseno de x está dado en términos de complejos, y el coseno hiperbólico y seno hiperbólico está dado en términos de exponenciales reales. Bueno, eso quería comentárselos.
aunque tengan el signo positivo, pueden más o menos forzarlo a que sea la función coseno, o seno, pero con argumento complejo, y tenga cuidado, no oscila, no significa que oscila. El que oscila es este de acá. Ahí. Este de aquí, ese sí es el que oscila. Este de acá no oscila, pero su solución lo podemos escribir como cosenos o senos, pero de argumento complejo, que son exponenciales reales. Quizá después yo tengo ahí algún ejemplo que podemos ver, un ejemplo físico de esto. Bueno, lo dejamos aquí.